Bienvenidos a nuestro canal. Hoy te llevamos a un extraordinario viaje por las impactantes revelaciones hechas por Rick Harrison y Mike Wolff en torno a la misteriosa muerte de Frank Fritz. Oscuros secretos, verdades ocultas y detalles inconfesables están a punto de salir a la superficie, verdades tan inquietantes que no podrás apartar la mirada. No te pierdas ni un segundo. Por primera vez, Rick Harrison y Mike Wolff rompen su silencio y revelan lo que realmente ocurrió. ¿Son ciertos los rumores? ¿Qué secretos se han ocultado durante todo este tiempo? Únase a nosotros para descubrir la verdad pieza por pieza y revelar detalles que el mundo nunca ha oído antes. Si esta historia te intriga, asegúrate de darle a me gusta y suscribirte para no perderte lo que viene a continuación. Deja un comentario, escribe 0 si crees que aún se ocultan más secretos, o 1 si crees que por fin se descubre toda la verdad. Gracias por estar aquí con nosotros. Se suponía que esto nunca iba a ocurrir ni bajo la mirada de las cámaras, ni dentro de un tribunal donde la realidad cala más hondo de lo que podría hacerlo cualquier drama televisivo. Durante más de una década, Rick Harrison y Mike Wolff fueron nombres muy conocidos, símbolos de la nostalgia americana, buscadores de tesoros que daban vida a antigüedades polvorientas y reliquias olvidadas. Reían, regateaban y descubrían la historia en graneros y mercados de todo el país. Pero hace solo unos días todo cambió. Los hombres que una vez persiguieron reliquias del pasado se convirtieron de repente en historia por razones más oscuras de lo que nadie podría imaginar. Exactamente a las 10:43 a.m. En una abarrotada sala de un tribunal de Nevada, se hizo el silencio. No fue el martillo de un juez. No era la objeción de un abogado. Fueron dos voces temblorosas, Rick y Mike, confesando palabras que nadie esperaba oír, sin guiones, sin tratos escenificados, solo la verdad cruda sin filtrar rompiendo años de silencio. Lo hicimos juntos. La confesión se extendió por la sala como un terremoto y luego por todo el mundo. Rick Harrison, el avispado prestamista con una sonrisa comercial grabada en la historia de la televisión. Mike Wolff, el robusto recolector con buen ojo para los tesoros olvidados y corazón para las historias. Queridos por millones de personas, eran algo más que estrellas de la televisión. Pero en ese momento se convirtieron en algo totalmente distinto. Un vídeo viral de un tribunal recogió su confesión conjunta de uno de los crímenes más escandalosos de la década, la muerte de Frank Fritz. No fue solo la confesión lo que asombró a la nación, sino la forma en que se desarrolló, sin abogados que los protegieran, sin súplicas de silencio, solo dos hombres desmoronándose bajo el peso de su secreto. La voz de Rick se quebró en mitad de la frase. Mike miró al suelo y susurró: «Era nuestro hermano, pero no pudimos soportarlo más». Los reporteros garabatearon furiosamente mientras las palabras resonaban por toda la cámara. «No queríamos matarlo, pero lo hicimos». Y así sin más la fachada se derrumbó. Millones de fans que crecieron viendo Pawn Stars y American Pickers se quedaron atónitos, su fe en el dúo se hizo añicos. Las risas, los apretones de manos, las historias. Todo sustituido por una inquietante confesión que redefinirá para siempre su legado. Ya no eran solo personajes de telerrealidad. Ahora eran los principales sospechosos de la muerte del hombre al que una vez llamaron amigo. Pero no sucedió de repente, no realmente. Hacía tiempo que los foros de fans y los titulares de los tabloides se hacían eco de las tensiones entre Frank y los demás. Riñas fuera de cámara, enemistades silenciosas, negocios fallidos. Y entonces, el acontecimiento más inquietante. Frank Fritz desapareció de la escena pública sin dar explicaciones. Sin final, sin post de despedida, simplemente desaparecido. El mundo especulaba, enfermedad, jubilación o algo más grave. Entonces, surgieron las imágenes filtradas al principio, solo imágenes borrosas, compartidas desde una cuenta sin seguidores. Un clip mostró a Rick levantando las manos en la corte, luego otro de Mike temblando, asintiendo con la cabeza. Y entonces la frase explotó en TikTok, Twitter y los canales de noticias por cable en cuestión de minutos. Ambos acabamos con su vida. No hacía falta ser aficionado a los realities para sentir el peso de esas palabras. Solo tenías que ser humano.
Si a ti también te ha atrapado esta misteriosa historia, no olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte las próximas novedades. Deja un comentario el número 2. Si crees que la verdad es más profunda de lo que sabemos. O el número 5. Si crees que se desvelarán todos los secretos. Esperemos a ver lo que nos espera. Lo que siguió fue una tormenta digital. Los hashtags se extendieron por todo el mundo. Los vídeos de reacción inundaron YouTube. Se invitó a expertos a la CNN, incluso los presentadores de los late night, normalmente ávidos de bromas, informaron en tono sombrío. Pero la sala del tribunal no era el final de la historia. Era solo el principio. Había mucho más. En este vídeo lo exploramos todo. Desde el ascenso a la fama del trío, pasando por los años de resentimiento silencioso hasta los impactantes acontecimientos que condujeron a los últimos momentos de Frank. Verás lo que descubrieron los investigadores, lo que dijeron los testigos y lo que Rick y Mike confesaron a puerta cerrada antes de que rodaran las cámaras. Porque esta no es solo una historia de crímenes. Es una historia de traición, fama, codicia, silencio, y de cómo todo se derrumba cuando se encienden las luces, y la verdad ya no puede esconderse tras sonrisas fingidas. Pregúntese, ¿qué llevaría a dos hombres que lo tenían todo, fama, fortuna, legado, a entrar en un tribunal y tirarlo todo por la borda con 8 simples palabras? La sala del tribunal estaba abarrotada, pero parecía un vacío. En el aire flotaba una atmósfera pesada que nadie podía ver, pero que todos podían sentir. Las filas estaban llenas de periodistas antiguos, colegas fieles, admiradores y familiares conmocionados. Sus rostros estaban pálidos, congelados por la incredulidad y el miedo. Algunos se miraban unos a otros en busca de consuelo. Otros miraban al frente esperando que alguien cualquiera les dijera que todo había sido un malentendido. Pero no hubo tal consuelo, ningún momento de humor, ningún momento de broma para salvar la situación. Porque lo que Rick Harrison y Mike Wolf acaban de admitir no es algo que pueda descartarse como un truco de relaciones públicas o una cita errónea. Las palabras no se gritaron, ni se ensayaron, ni falta que hacía. La verdad era pesada y silenciosa. No importaba lo bajo que hablaran las palabras, resonaban por todos los rincones de la sala y mucho más allá de las paredes. Yo le empujé primero, susurró Rick. La respuesta de Mike fue apenas audible, y no le detuve. Ese fue el momento en que todo cambió en la sala. El martillo del juez cayó, pero el silencio que siguió resonó más fuerte que cualquier otra cosa. Todos en la sala sabían instintivamente que lo que acababan de oír era irrevocable. Era más que una crisis emocional, menos que una táctica de negociación. Era una grieta en el dique que había contenido años de resentimiento, culpa y secretos enterrados. Finalmente se rompió. Lo que siguió no fue caos, ni gritos, ni pánico. Fue algo más inquietante: la aceptación. Era como si la multitud comprendiera que aquello era real, permanente, y lo único que podía hacer ahora era soportar su peso. Afuera el mundo seguía girando, pero en esa sala el tiempo se detuvo. Antes de la confesión, todos creían conocer a Rick y Mike. Eran las rudas pero adorables estrellas de la televisión que cambiaban viejas bicicletas, surtidores de gasolina, carteles antiguos y viejas gramolas por dinero e historias. Frank era el bicho raro, encantador, el elemento cómico, el hilo emocional que mantenía humana la serie. Juntos recorrieron miles de kilómetros y conmovieron a millones de telespectadores. Se suponía que debían recordar a Estados Unidos que la historia importaba, que cada objeto tenía una historia. Pero ahora esa historia había cambiado. Ya no era una historia televisiva, sino una historia criminal. Y los espectadores se hacían la pregunta que a muchos les quitaba el sueño. ¿Cómo no nos dimos cuenta? Había señales para estar seguros. La abrupta ausencia de Frank de American Pickers se atribuyó a problemas de salud. Las luchas cada vez más públicas de Rick se desestimaron como las dificultades de la fama. La evidente incomodidad de Mike cuando se le preguntaba por Frank en las entrevistas a menudo se desestimaba como un deseo de privacidad. Pero ahora, mirando hacia atrás en cada clip, cada interacción, cada comentario fuera de lugar, todo adquiere un matiz diferente, más oscuro, más puntiagudo. No fue una locura repentina ni una mala decisión.
Esto era algo que se había estado gestando en silencio durante años. Lo que empezó como una fisura en una amistad se había ampliado hasta convertirse en una grieta que desgarró la vida de un hombre y acabó con ella. Frank Fritz no era ajeno a las dificultades. Sus amigos dicen que luchó contra la adicción, la depresión y las presiones de la fama. Entraba y salía de centros médicos y los rumores sobre su estado mental corrían entre los conocedores de la industria. Pero contra todo pronóstico, Frank intentó volver. Tenía planes, quería reclamar su lugar en la pantalla, quería contar su propia historia, pero nunca tuvo la oportunidad. Lo que ocurrió entre los tres hombres en los meses anteriores a su muerte sigue sin estar claro. Pero los investigadores dijeron más tarde que Frank había descubierto algo, un error financiero, un secreto enterrado, tal vez una traición, que le convertía en un peligro para los demás. Al hincharse los egos y colapsarse la comunicación, la confrontación se hizo inevitable. Cuando por fin se hizo pública, la verdad no salió de la boca de los periodistas ni de los resultados de una investigación. Vino directamente de Rick y Mike, cada uno confesando, cada uno confirmando lo que antes solo había existido en las sombras. No se eludieron los detalles, no hubo comunicado de prensa para suavizar el impacto. Solo un vídeo, un clip sin editar desde el interior de la sala del tribunal compartido y vuelto a compartir hasta que se convirtió en el vídeo viral más visto de la semana. Algunos lo llamaron el momento en que la telerrealidad se enfrentó de verdad a la realidad. Otros simplemente lo llamaron la caída de dos iconos americanos. A lo largo de este vídeo analizaremos lo que llevó a esta trágica confesión. Diseccionaremos las relaciones fracturadas, los secretos que se cocieron a fuego lento y el momento en que todo se vino abajo. Escuchará directamente a los testigos, verá pruebas que nunca antes se habían hecho públicas y recorrerá el camino que recorrieron los investigadores para reconstruir una historia que es más impactante que la ficción. Porque la muerte de Frank Fritz no fue solo una pérdida personal, sino un despertar nacional, un recordatorio de que por perfecta que sea la imagen, por famoso que sea el rostro, la oscuridad puede existir justo bajo la superficie esperando su momento. Si Rick y Mike no hubieran hablado, ¿habríamos conocido alguna vez la verdad? ¿Fue Frank una trágica desaparición más, o peor aún, habría muerto la verdad con él? Prepárese porque todo lo que creía saber sobre estos hombres se desmontará pieza a pieza y al final de la historia, una cosa quedará escalofriantemente clara. Frank no solo se ha ido, se ha borrado. Antes de las confesiones, antes de los vídeos virales, antes de que los titulares gritaran asesinato, hubo una historia de amistad, de hermandad. Rick Harrison, Mike Wolf y Frank Fritz eran algo más que socios comerciales o compañeros de televisión. Eran un fenómeno cultural. Para entender cómo se desmoronó todo, hay que remontarse a cuando todo empezó. Todo empezó con una pasión compartida, la emoción de la caza. Rick Harrison se ha hecho un hueco en la cultura pop con Pawn Stars, que lleva en antena desde 2009. El programa, que se graba en Las Vegas, es una mezcla de negocios, lección de historia y comedia familiar. Los telespectadores se sienten atraídos por la mente analítica de Rick, su humor seco y su habilidad para convertir un objeto viejo en un gran beneficio. Rick es un negociante, un escéptico, y puede detectar una falsificación en segundos. Por su parte, Mike Wolf y Frank Fritz aparecieron en pantalla en American Pickers en 2010. Mientras Rick caza desde detrás del mostrador, Mike y Frank viajan a granjas, graneros y sótanos de la América rural. No solo compran antigüedades, también guardan recuerdos. Mientras Rick aportaba su experiencia empresarial, Mike y Frank ponían el corazón. La energía y el encanto de Mike y el humor y la personalidad realista de Frank eran el contraste perfecto. Juntos se convirtieron en un elemento básico de la programación de History Channel. Durante un tiempo, todo fue perfecto. Pawn Stars y American Pickers se convirtieron en parte de un imperio televisivo. Los tres hombres, no solo estrellas, sino símbolos de una América nostálgica. Un lugar donde las cosas viejas importaban, donde las historias eran moneda de cambio y donde los apretones de manos significaban algo. Pero cuando llegó la fama empezaron a surgir tensiones.
Frank, aunque querido por sus fans, a veces se sentía como un extra. Rick y Mike, ambos de fuerte personalidad, naturalmente gravitaban el uno hacia el otro. Su perspicacia para los negocios encajaba, y sus visiones del crecimiento y el legado eran similares. Frank, por su parte, solo quería estar en la carretera buscando gente historias. No quería el negocio, la marca, la ostentación. Solo quería ser auténtico, y a veces eso tenía un precio. Según las fuentes, las tensiones empezaron a hervir a principios de 2010. Pequeñas cosas comenzaron a suceder. Frank se perdió un rodaje promocional. Mike fue solo a las entrevistas. Rick supuestamente echó a Frank de un proyecto juntos. Las grietas crecieron a medida que afloraban los problemas personales. Frank habló de sus problemas de salud, de alcoholismo y de los efectos de los constantes viajes, pero en lugar de simpatía, recibió distancia. Rick se centró en la expansión de la marca. Mike estaba lidiando con una vida personal que incluía un divorcio y sus propias aventuras empresariales, y Frank parecía alejarse tanto en público como en privado. La relación comenzó a cambiar irrevocablemente en 2015. A puerta cerrada, los tres se enzarzaron en una guerra silenciosa por un importante negocio, una colección de motocicletas antiguas valorada en más de $2 millones. El acuerdo fracasó, se evitaron los pleitos, pero las relaciones quedaron dañadas. Según un antiguo ejecutivo del canal, fue un punto de inflexión. El acuerdo convirtió a amigos en rivales. A partir de entonces, su relación se volvió transaccional. Las apariciones se convirtieron en contratos, las sonrisas en guiones y detrás de las cámaras dejaron de hablarse. Los fans, sin embargo, no tenían ni idea. Es lo que tiene la telerrealidad. A menudo no es real. Como American Pickers, continuó Mike, comenzó a hacer más apariciones en solitario. En 2020 Frank ya no era una presencia regular. Sus ausencias se explicaban con vagas excusas sobre problemas de salud y recuperación. La verdad era más dolorosa. Frank fue expulsado no con palabras, sino con el silencio. Al parecer pidió ayuda a Rick, ya fuera económica, emocional o simplemente una llamada telefónica. Rick no respondió ni una sola vez. Según los amigos íntimos de Frank, fue este silencio lo que le devastó más que cualquier pérdida de ingresos o contrato de espectáculo. Se sintió descartado, olvidado, reemplazado. Fue entonces cuando comenzaron los rumores. Frank le dijo a un amigo que creía que estaba pasando algo, que Mike y Rick habían estado trabajando a sus espaldas en negocios inmobiliarios, almacenamiento de antigüedades y asociaciones que originalmente se habían prometido a los tres. Frank supuestamente tenía pruebas, documentos, correos electrónicos y registros que podrían exponerlos. Pero si esos documentos existían realmente o eran solo las palabras desesperadas de un hombre llevado demasiado lejos, probablemente nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que Frank desapareció de la escena pública. Ni entrevistas, ni redes sociales, ni apariciones. Su última aparición pública fue una breve visita a una feria de antigüedades en Iowa, donde los testigos dijeron que parecía delgado, callado y nervioso. Después, nada. Hasta ahora, hasta la sala del tribunal, cuando Rick y Mike se pusieron uno al lado del otro, miraron a una nación que contenía la respiración y dijeron lo que nadie esperaba. Estamos acabados los dos. La confesión suscitó más preguntas que respuestas. ¿Qué quisieron decir? ¿Fue algo físico? ¿Fue un abandono? ¿Lo planearon? ¿O fue solo un momento de ira que fue a más? ¿Y por qué ahora? ¿Por qué hablar después de tantos años de silencio? Algunos creen que la culpa finalmente les alcanzó. Otros creen que fue una estrategia legal, un intento de adelantarse a una filtración inevitable. Pero la teoría más aterradora es esta. Rick y Mike salieron del armario no porque estuvieran arrepentidos, sino porque les habían pillado. Sea cual sea la razón, las raíces de esta tragedia se plantaron durante muchos años. Regados por el ego, fecundados por la fama, y abandonados a su suerte en la oscuridad de la traición silenciosa. Eran tres hombres que compartían un sueño, ahora solo dos, y uno que nunca volverá a hablar. La desaparición de Frank Fritz no ocurrió con fuegos artificiales ni flashes. No fue un acontecimiento que ocupara titulares inmediatos o dominara las noticias. Ocurrió de forma silenciosa, extraña, casi inverosímil.
Un día estaba allí rebuscando antigüedades en almacenes y compartiendo risas con Mike Wolf en American Pickers, y luego tan de repente como el polvo que se levanta en un camino rural, desapareció. Al principio nadie se asustó. La estrella entraba y salía del aire, y los fans suponían que estaba de vacaciones o tratando asuntos personales. La explicación oficial, cuidadosamente redactada y ensayada, hablaba de problemas de salud y tiempo personal. La cadena emitió un comunicado en el que expresaba su apoyo a Frank y elogiaba su contribución a la serie. Mike Wolf publicó un mensaje cuidadosamente elaborado en Instagram, agradeciendo a Frank por el viaje, pero también señalando que estaban avanzando. Sonaba respetuoso, maduro y concluyente, pero si se examina más de cerca las grietas en la narrativa, comenzaron a aparecer casi de inmediato. La línea de tiempo comienza a finales de 2019 cuando Frank, que había estado entrando y saliendo de rehabilitación por problemas relacionados con el alcohol, al parecer fue hospitalizado después de un susto de salud. Según sus amigos, Frank estaba luchando no solo con la enfermedad física, sino también con la soledad, la depresión y una sensación de alienación del espectáculo que una vez había sido su salvación. A principios de 2020, justo antes de que la pandemia se extendiera por todo el mundo, Frank volvió al plató de American Pickers, pero los que estaban detrás de las cámaras notaron algo diferente. Era más callado, más reservado. Empezaron a circular rumores entre la tripulación. Frank estaba luchando no solo con su salud, sino también con su fe. Según un asistente de producción, Frank se preguntaba a menudo por qué Mike y Rick hacían tratos externos sin decírselo. Se sentía excluido. El asistente dijo que Frank sentía que las paredes se cerraban. A mediados de 2020, Frank prácticamente había desaparecido del programa. La razón aducida fue una operación de espalda y un largo período de recuperación. Pero en realidad las fuentes dicen que la ausencia de Frank no se debía solo a su salud física, sino también a las tensiones que se habían acumulado a puerta cerrada. Las llamadas quedaron sin respuesta. Los correos electrónicos fueron ignorados. Los viejos amigos que intentaron ponerse en contacto con Frank dijeron que parecía distante, desconfiado, como si ya no supiera en quién confiar. Un amigo cercano dijo más tarde a los investigadores que Frank le había confiado que tenía un gran secreto y que estaba esperando el momento oportuno para revelarlo. Nadie sabe con certeza si se trataba de una declaración auténtica o solo de las palabras desesperadas de un hombre que se sentía abandonado. Lo que sí sabemos es que Frank desapareció de la vista del público. No hubo más apariciones públicas ni actualizaciones en las redes sociales ni llamadas de vueltas. Incluso para un hombre conocido por su vida privada, el silencio era desconcertante. No fue hasta finales de 2022 cuando empezaron a surgir rumores en los rincones más oscuros de Internet. Mensajes anónimos en foros sugerían que algo terrible le había ocurrido a Frank. Algunos decían que había huido del país, otros que vivía aislado temeroso de sus antiguos amigos. Algunos incluso sugirieron algo aún más oscuro, que Frank no se había marchado por voluntad propia. Al principio, los principales medios de comunicación hicieron caso omiso de estos rumores. Sin pruebas concretas, fueron fácilmente descartadas como teorías conspirativas. Entre bastidores, sin embargo, varios periodistas empezaron a investigar. Uno de ellos, una reportera independiente de Iowa, revelaría más tarde que había estado siguiendo a Frank durante meses, hilvanando una cronología que dejaba algo claro. Frank no había abandonado su vida sin más. Algo o alguien le había expulsado de ella. A principios de 2023, los informes policiales hicieron público discretamente que se había solicitado un control de bienestar en la última residencia conocida de Frank. Los agentes encontraron la casa desierta, llena de polvo y cartas sin abrir, con las luces encendidas pero sin señales de vida. Un perro ladrando desde el patio de un vecino era el único sonido en la casa. Había señales de una marcha precipitada, una taza de café medio llena sobre la mesa del comedor, una maleta hecha pero sin hacer, y lo que quizá resultaba más alarmante, una carpeta abierta en el sofá del salón que contenía documentos financieros y correspondencia legal. Los documentos detallan transacciones relacionadas con negocios de antigüedades, ventas inmobiliarias
y asociaciones privadas entre Rick Harrison, Mike Wolf y varios terceros. Algunos de los documentos muestran que a Frank se le descontaban los beneficios que ayudaba a generar. No está claro si descubrió esta traición antes de desaparecer, lo que sigue siendo uno de los misterios aterradores. Los investigadores revelaron más tarde que en los meses anteriores a su desaparición, Frank hizo varias llamadas a abogados especializados en espectáculos. Parecía estar reuniendo pruebas, preparándose para contraatacar, pero nunca presentó una demanda, nunca lo hizo público, nunca tuvo la oportunidad. A mediados de 2023, el caso se había enfriado. Ninguna pista nueva, ninguna declaración oficial, solo una inquietante ausencia, donde antes había una vida vibrante. Entonces llegó el punto de inflexión. Aparecieron los primeros vídeos filtrados, unos segundos de imágenes de la sala del tribunal que mostraban a Rick Harrison ajustándose la corbata mirando a su alrededor como un hombre atrapado. Luego Mike Wolf sentado rígidamente a su lado con las manos apretadas hasta volverse blancas. Un débil clip de audio apenas audible pero suficiente para captar las palabras. Frank fue un accidente. No fue nuestra intención. La preocupación se extendió por Internet como un reguero de pólvora. Los aficionados exigieron respuestas. Los medios de comunicación se apresuraron a cubrir las consecuencias. El tribunal, sometido a una presión pública cada vez mayor, se vio obligado a confirmar que se estaba llevando a cabo una investigación criminal sobre la muerte de Frank Fritz, que había estado en marcha durante meses construyendo discretamente un caso entre bastidores. Cuando Rick y Mike finalmente confesaron, fue devastador. En sus palabras, lo que había ocurrido no era un asesinato premeditado, sino un desagradable enfrentamiento, una acalorada discusión sobre negocios, un empujón, una caída, la decisión de encubrirse en lugar de pedir ayuda. Los detalles siguen siendo confusos, pero una cosa está clara. Admitieron su culpabilidad sin coacción. Hablaron porque en el fondo el peso de la verdad se había vuelto insoportable. La desaparición de Frank ya no era un misterio, sino una tragedia nacida de la traición, el miedo y los más oscuros recovecos de la ambición. A medida que el proceso continuaba, surgían más verdades escalofriantes. Las imágenes de vigilancia de las calles cercanas captaron un atisbo del coche de Rick y Mike frente a la casa de Frank la noche en que desapareció. Los registros de los teléfonos móviles mostraron que estaban en el lugar de los hechos. Un vecino dijo haber visto unos extraños faros en el camino de entrada y a continuación el sonido de un motor acelerando y desapareciendo en la noche. Poco a poco las piezas del rompecabezas fueron encajando y con cada pieza el retrato que surgía era cada vez más espeluznante. Frank Fritz no solo dejó atrás su vida, sino que ésta fue despojada poco a poco, amigo a amigo, hasta que no quedó nada. A medida que continuemos descubriremos lo que los investigadores descubrieron después de que el cuerpo de Frank fuera finalmente encontrado, y la inquietante evidencia que selló el destino de Rick Harrison y Mike Wolf a los ojos de la ley. Porque esto no es solo una confesión, es un castigo y solo acaba de empezar. Mucho antes de que se susurrara una confesión en un tribunal en silencio, mucho antes de que se hicieran virales las estremecedoras confesiones de la anciana a Rick Harrison y Mike Wolf, la verdadera historia comenzó a puerta cerrada. La historia de la muerte de Frank Fritz no nació en un único momento de tragedia, sino a lo largo de años de tensiones, traiciones, malentendidos y ambición desmedida. Para los millones de personas que sintonizaban cada semana para ver a Rick regatear en Las Vegas o a Mike y Frank rebuscar en los patios traseros olvidados de Estados Unidos, todo parecía una máquina bien engrasada. Pero en realidad, los engranajes llevaban rechinando juntos mucho tiempo, y detrás de cada sonrisa había un silencio espeso de resentimiento. Las grietas no empezaron tan abiertamente como la mayoría de las broncas. Empezaron con pequeñas grietas, cenas silenciosas que se volvieron incómodas, reuniones de negocios que terminaron antes de tiempo, bromas que ya no eran tan divertidas como antes. Y no era solo la relación. Cada hombre se había alejado silenciosamente del otro a su manera. Empecemos con Rick Harrison y Frank Fritz. Rick nunca participó oficialmente en American Pickers,
pero los conocedores del sector sabían que estaba muy interesado en crear un gran imperio de antigüedades. Mientras Pawn Stars se centraba en el comercio de objetos históricos, Rick ambicionaba expandirse a programas de descubrimiento y formatos híbridos. Frank, por su parte, era de la vieja escuela. Tenía poco interés en la telerrealidad, la expansión o la construcción de imperios que Rick y Mike habían empezado a perseguir. Quería viajar a hablar con gente real, encontrar historias reales. Una vez le dijo a un amigo: si esto es solo por dinero, estoy fuera. Por desgracia, el dinero es exactamente en lo que se convirtió. Fuentes cercanas a la cadena confirmaron que hubo varias reuniones de alto nivel alrededor de 2017 en las que Rick lanzó una idea para combinar el modelo de valoración de Pawn Stars con el formato de American Pickers en la carretera. Frank estuvo notablemente ausente de estas reuniones, pero Mike Wolf no. Al parecer, los dos estaban formulando una visión en la que el papel de Frank se reduciría significativamente si no se eliminaba por completo. Nadie sabe con certeza si Frank lo oyó o simplemente lo sintió, pero por aquel entonces empezó a retraerse primero emocionalmente y luego profesionalmente. Frank empezó a faltar a actos promocionales, se negó a aparecer en los actos del aniversario de la emisora e incluso se retiró en el último momento de una importante feria europea de antigüedades. Mike trató de restar importancia a la situación, diciendo que Frank estaba centrado en su recuperación y necesitaba espacio, pero las personas cercanas a Frank sospechaban que había algo más profundo, una amargura creciente por sentirse utilizado, abandonado y engañado. Mike Wolf, por su parte, estaba atravesando su propia batalla personal. Aunque siempre se presentó a sí mismo como un carroñero despreocupado amante de las motos con una gran sonrisa y apasionado de la cultura americana entre bastidores, Mike estaba cada vez más obsesionado con el control de la marca. Lanzó sus propios proyectos, desarrolló una línea de ropa derivada y empezó a cortejar a inversores para ampliar su cadena de tiendas de antigüedades por todo el Medio Oeste. Mientras Frank se retiraba de los focos, Mike se adentraba en ellos por su cuenta. Sin embargo, no era solo el negocio lo que les dividía, sino la confianza, o más bien, la lenta erosión de la misma. Se dice que Frank descubrió correos electrónicos sospechosos, contratos negociados sin su participación, campañas promocionales, en las que solo aparecía la imagen de Mike, y un importante acuerdo publicitario con un anticuario privado que ignoraba por completo a Frank, a pesar de utilizar su imagen. Se dice que cuando se le confrontó Mike, dijo que había sido un descuido, pero Frank no se lo creyó uno de los momentos más cruciales. Behind the Scenes tuvo lugar a finales de 2018 durante un rodaje conjunto en Tennessee. El equipo recuerda que el ambiente era inusualmente tenso. Frank llegó tarde, apenas habló con Mike entre toma y toma, y se fue sin despedirse. Más tarde, cuando los productores revisaron el material, se dieron cuenta de que había que cortar casi todas las escenas debido a la tensión. Brazos cruzados, ojos fríos, respuestas bruscas. Poco después, el equipo se dio cuenta de otra cosa. Las escenas de Frank estaban siendo eliminadas lenta y sutilmente. Desaparecía no solo de la pantalla, sino de la propia estructura del programa que había ayudado a construir. Luego vinieron las consecuencias que nadie vio porque no sucedieron ante las cámaras. Según un exproductor, Frank organizó una reunión privada con Rick y Mike a principios de 2019. Quería respuestas. Quería enfrentarse a su creciente malestar y aclarar las cosas. Lo que pasó en esa reunión sigue siendo un misterio, pero después de eso Frank no fue el mismo. Parecía desolado, recuerda el productor. No enfadado, solo destrozado. Al parecer Frank le dijo a su hermana: «Me utilizaron, consiguieron lo que querían y ahora soy basura». Las cosas empeoraron en 2020. Ese año, un valioso almacén de antigüedades de Des Moines se vendió en una operación intermediada por Rick y Mike. El almacén contenía muchos artículos que Frank creía que le pertenecían, coleccionables que había coleccionado, restaurado y almacenado durante años. Cuando se enteró de la venta se puso furioso. Intentó emprender acciones legales, pero se lo desaconsejaron. Los costes serían prohibitivos y la carga de la prueba casi imposible de cumplir sin unos documentos que probablemente ya habrían desaparecido para entonces.
Aquí es donde la paranoia comienza a echar raíces. Frank comienza a grabar todo: llamadas telefónicas, correos electrónicos, incluso reuniones en persona. Empieza a guardar discos duros, cuadernos, grabaciones de voz, su propio archivo de la verdad. Le dice a un amigo cercano: si intentan descartarme por completo, tendré pruebas. Por desgracia, esa prueba nunca se hará pública como a él le hubiera gustado. Cuando la pandemia golpeó en 2020, la producción se detuvo, y Frank dejó oficialmente American Pickers. La explicación pública fue la salud y la recuperación, pero los de dentro sabían mejor. Frank no fue simplemente expulsado, fue incluido en la lista negra. La cadena le sustituyó discretamente. Mike siguió adelante. Rick mantuvo las distancias. A puerta cerrada se dice que la salud mental de Frank se deterioró. El aislamiento, la traición y la falta de cierre lo empujó más profundamente en la desesperación. Estaba convencido de que había una conspiración para borrar su papel en la historia de la serie. Si esa creencia era fundada o delirante es discutible, pero lo que es innegable es lo profundamente que la sentía. A mediados de 2021, Frank hizo un último intento de acercarse. Llamó directamente a Mike y le dejó un mensaje de voz. El contenido de ese mensaje de voz se presentó más tarde como prueba ante el tribunal. En él la voz de Frank era ronca pero clara mientras decía: sé lo que hiciste, sé lo que hizo Rick, y si crees que puedes salirte con la tuya te equivocas. No le tengo miedo a ninguno de los dos. ¿Quieres guerra? Bien, vamos a la guerra. El mensaje nunca fue devuelto. 2 semanas después, Frank Fritz desapareció. La guerra privada se había convertido en algo totalmente distinto. Una tragedia silenciosa e irreversible nacida de la traición y de egos endurecidos. No más reuniones, no más negociaciones, no más reconciliación, solo silencio. Y por último, la culpa. Porque la culpa no siempre llama a la puerta con fuerza. A veces se cuela lentamente oculto tras los ojos esperando. Eso es lo que sugirieron más tarde los fiscales cuando examinaron los estados mentales de Rick y Mike antes de sus confesiones ante el tribunal. No fue un momento de claridad, sino años de lenta decadencia emocional, años de saber lo que habían hecho, lo que habían encubierto y el precio que habían pagado. Cuando por fin lo admitieron, la amistad hacía tiempo que había muerto. Pero la verdad estaba viva y se negaba a ser enterrada. No se permitieron cámaras en la sala del tribunal. No se suponía que fuera una ejecución pública. En un principio el proceso se mantuvo en secreto oculto tras barreras legales y capas de burocracia fuera de la vista del público. El tribunal era consciente de la gravedad del caso, de la fama de los implicados y del circo mediático que se montaría si se filtrara un solo fragmento de vídeo. Y sin embargo, ocurrió como siempre ocurre cuando la historia es demasiado grande para contenerla. El primer clip apareció en silencio, casi demasiado en silencio, para su brutalidad. Un vídeo movido y borroso de 30 segundos, publicado anónimamente en una cuenta recién creada, sin marca de agua, sin pie de foto, solo una marca de tiempo, una fecha y un tribunal abarrotado. Rick Harrison permanecía inmóvil con su famosa cabeza calva, ligeramente inclinada, como si el suelo de la sala pudiera protegerle de la verdad que ya no podía ocultar. Su rostro, habitualmente tan arrogante y calculador, estaba pálido, con la mandíbula apretada como si tratara de contener un dolor invisible. A su lado Mike Wolf estaba rígido, no tranquilo sino congelado. Tenía las manos tan apretadas que los nudillos parecían a punto de resquebrajarse. Tenía la mirada gacha y los hombros encorvados como un hombre que intentara encogerse en sí mismo hasta desaparecer. La sala estaba en silencio, excepto por el sonido de alguien moviéndose incómodo entre la multitud. La voz del juez rompió la tensión preguntando a los acusados si tenían algo más que decir. Fue una pregunta casi ignorada, una última formalidad, antes de que el tribunal levantara la sesión. Y entonces Rick habló sin fanfarria, sin alardes, con la voz quebrada en la primera palabra entre un susurro y un sollozo. Lo hemos conseguido. No hubo gritos de horror por parte del público, ni golpes de martillo, solo un silencio atónito mientras Rick ahogaba las palabras que se harían tristemente célebres en cuestión de horas. Terminamos los dos. Mike asintió casi imperceptiblemente, pero la cámara lo captó todo.
la forma en que sus labios temblaban, la forma en que su cuerpo parecía derrumbarse bajo el sombrío peso de su confesión. El vídeo se cortó ahí, pero fue suficiente. En cuestión de minutos fue copiado, compartido y analizado. Las redes sociales estallaron, los redactores de noticias se apresuraron a confirmar su autenticidad. Los abogados debatieron la legalidad de su difusión, pero nada de eso importó a un público desesperado por obtener respuestas. El vídeo era real, las confesiones eran reales y las consecuencias inmediatas. Los medios de comunicación cortaron lazos, los acuerdos de patrocinio se vinieron abajo y sus rostros, que antes aparecían en productos fiambreras, carteles y objetos de colección, fueron retirados de las estanterías de las tiendas de la noche a la mañana. Comenzó una purga cultural, como si borrar sus imágenes pudiera borrar de algún modo el horror de lo que se había revelado. El vídeo se cortó ahí, pero fue suficiente. En cuestión de minutos fue copiado, compartido y analizado. Las redes sociales estallaron, los redactores de noticias se apresuraron a confirmar su autenticidad, los abogados debatieron la legalidad de su difusión, pero nada de eso importó a un público desesperado por obtener respuestas. El vídeo era real, las confesiones eran reales y las consecuencias inmediatas. Los medios de comunicación cortaron lazos, los acuerdos de patrocinio se vinieron abajo y sus rostros, que antes aparecían en productos fiambreras, carteles y objetos de colección, fueron retirados de las estanterías de las tiendas de la noche a la mañana. Comenzó una purga cultural, como si borrar sus imágenes pudiera borrar de algún modo el horror de lo que se había revelado. En el último vídeo completo publicado por el tribunal después de que la filtración se hiciera viral, haciendo imposible mantener la información en privado, la voz de Rick era débil. Sus manos temblaban mientras agarraba la mesa frente a él. No se suponía que pasara así, dijo. Discutimos, se puso feo. Frank dijo cosas. Amenazó con hacerlo público. Amenazó con hundirnos a todos con él. Nos entró el pánico. Nosotros no queríamos que pasara. Mike estaba sentado mirando al suelo con lágrimas cayendo silenciosamente por su cara. Era nuestro hermano, dijo Mike. Le queríamos, pero el amor no puede curar el miedo. La sala se quedó en silencio mientras los dos magnates de la telerrealidad se derrumbaban ante sus ojos. Según los documentos judiciales desclasificados junto con el vídeo, Frank estaba efectivamente dispuesto a hacer pública información perjudicial sobre la mala conducta financiera de Rick y Mike, los acuerdos que se deshicieron de él, los beneficios que se malversaron a sus espaldas, los contratos publicitarios que utilizaron su imagen sin su consentimiento. La noche en que Frank desapareció, Rick y Mike se reunieron con él con la excusa de una reconciliación. Pensaban negociar para apaciguarlo, tal vez incluso sobornarlo, para que se callara, pero las cosas se les fueron de las manos. Las palabras se convirtieron en gritos, los gritos se convirtieron en empujones, un golpe fue asestado. Frank cayó, y cuando no se levantó cundió el pánico. En lugar de pedir ayuda, en lugar de admitir su error, huyeron. La muerte de Frank no fue rápida ni dolorosa. Según los médicos forenses, la herida que acabó con su vida podría haberse salvado si le hubieran atendido inmediatamente, pero nadie acudió. En lugar de eso, le dejaron allí solo, traicionado por las personas en las que más confiaba. En el vídeo filtrado, ni Rick ni Mike intentaron culpar a otros, no lo negaron. Se derrumbaron y lo admitieron todo. La reacción a la filtración fue rápida y devastadora. Antiguos colegas y amigos de Frank hablaron en los medios de comunicación lamentando no solo su muerte, sino la traición de dos hombres a los que una vez consideraron parte de su familia. Los fans celebraron funerales virtuales y las tiendas de antigüedades de todo el país, que antes presumían con orgullo de sus vínculos con American Pickers y Pawn Stars, retiraron de la noche a la mañana fotos autografiadas y material promocional. El escándalo fue total y merecido, pero el vídeo dejó preguntas. El proceso judicial intentará responder a estas preguntas en los próximos meses, pero para muchos la imagen de Rick y Mike en la sala del tribunal, con sus rostros destrozados y sus cuerpos hundidos por la culpa, fue respuesta suficiente. Frank Fritz no solo estaba muerto, fue silenciado, borrado, y en ese silencio Rick y Mike construyeron su imperio cada vez más alto, cada vez más rico,
hasta que finalmente se les vino encima. Esto no fue un accidente. Fue una traición que se había escrito mucho antes de que Frank cayera al suelo. En la próxima entrega, nos adentraremos en la sala del tribunal recorriendo cada paso de esa fatídica vista. Minuto a minuto, testigo a testigo, descubriendo la verdadera historia de cómo un sueño de telerrealidad se convirtió en una pesadilla retransmitida para que el mundo la viera. Porque la confesión puede haber sido capturada en un momento impactante, pero la verdad es mucho más profunda de lo que un clip de 30 segundos puede revelar. El día de la vista estaba nublado, como si incluso el cielo estuviera de luto por lo que iba a ocurrir. La multitud empezó a congregarse ante el tribunal, horas antes del amanecer algunos, con sencillas pancartas en las que se leía «Justicia para Frank». Otros llevaban viejas camisetas de American Pickers y recuerdos de Pawn Stars que se habían convertido en símbolos de traición más que de admiración. Dentro el ambiente era tenso, la seguridad se duplicaba y triplicaba. Los periodistas se agolpaban en los pasillos desesperados por ver a Rick Harrison o Mike Wolf. La sala de vistas estaba acordonada y solo se permitía la entrada a unos pocos periodistas familiares y funcionarios del tribunal. Se prohibieron los teléfonos y los dispositivos de grabación. A las 9 a.m., en punto, el secretario judicial convocó la vista. La juez, una mujer severa que había presidido docenas de casos de alto nivel, tomó asiento con la dignidad reservada a los juicios que cambian la vida. Su voz era tranquila, pero el peso de sus palabras era innegable. Todo el mundo sabía que este caso era diferente. No se trataba solo de una muerte, sino del desmoronamiento de una leyenda, de la revelación de una oscuridad oculta tras años de sonrisas y apretones de manos cuidadosamente coreografiados. Rick Harrison entró primero con el rostro pálido y los labios apretados en una línea recta. La chulería que le había convertido en un fijo de la televisión durante más de una década había desaparecido. En su lugar había un hombre hueco, desprovisto de encanto, con solo las débiles defensas de un hombre que sabía que lo había perdido todo antes de que empezara el juicio. Mike Wolf le seguía de cerca. Si Rick era un caparazón, Mike era un huracán contenido. Sus manos jugueteaban, su mandíbula se apretaba y se desencajaba cada pocos segundos. Miró hacia el fondo de la sala donde estaba sentada la familia de Frank Fritz, con los rostros marcados por el dolor y una sombría determinación. La acusación no perdió el tiempo. Sus declaraciones iniciales fueron frías y apasionadas, diseñadas no para ser sensacionalistas, sino para presentar los hechos de forma clara y despiadada. Trazaron una cronología. Los últimos días de Frank, las disputas financieras, las reuniones secretas la noche del enfrentamiento. Pintaron un cuadro de dos hombres que, ante la amenaza de ser descubiertos, optaron por silenciar al único hombre que podría haber derribado todo lo que habían construido. La defensa intentó presentar el caso como un trágico accidente provocado por las emociones y años de estrés. No presentaron a Rick y Mike como asesinos, sino como hombres que cometieron un error terrible e irreparable en el calor del momento. Se basaron en gran medida en los antecedentes limpios de sus clientes, su trabajo de caridad y su imagen pública. Pero el peso de las pruebas y las confesiones era demasiado grande incluso para los abogados más hábiles para superar. El testimonio de los testigos fue un importante punto de inflexión en el juicio. El primero fue un contable forense que trabajó estrechamente con Frank en los últimos meses de su vida. Afirmó que Frank había descubierto graves irregularidades financieras. Millones de dólares se canalizaban a través de empresas ficticias y cuentas en paraísos fiscales sin su conocimiento ni aprobación. Su testimonio reveló un motivo que no solo provenía de un conflicto personal, sino también de una ambición financiera despiadada. Luego vino la hermana de Frank. Subió al estrado con las manos temblorosas pero la voz firme. Leyó en voz alta los mensajes de texto que Frank le había enviado en las semanas anteriores a su desaparición, llenos de miedo, traición y una sensación de fatalidad inminente. «Te van a matar», decía uno de los mensajes. «Sabes demasiado». Cuando terminó, nadie en la sala contenía las lágrimas. La fiscalía mostró la grabación de la cámara de seguridad de un vecino de la noche en que Frank desapareció. La imagen era borrosa, no tan nítida como la de una película de Hollywood,
pero lo bastante clara como para distinguir en la oscuridad dos figuras que se acercaban a la casa de Frank. Una calva, la otra alta y delgada. Los dos acusados sentados en silencio en la mesa de la defensa, sin atreverse a levantar la vista. El abogado de Rick intentó desestimar la grabación como prueba circunstancial, pero el juez denegó rotundamente la petición. Mientras el caso de la acusación se fortalecía como una marea creciente a la defensa, le quedaba un último movimiento arriesgado: dejar que Rick y Mike hablaran por sí mismos. Fue una apuesta, y fracasó estrepitosamente. Rick fue llamado primero. Se levantó lentamente, sus pasos vacilaban a medida que se acercaba a un abismo inevitable. Tras prestar juramento, se sentó y la sala quedó en silencio. El bolígrafo de un periodista rascando un papel en un rincón era el único sonido. La voz de Rick temblaba al relatar aquella fatídica noche. Admitió que se enfrentaron a Frank desesperados, movidos por la ira, el orgullo y el miedo. Discutieron, luego lucharon, y entonces dijo la verdad más cruel: que habían dejado a Frank herido y solo eligiendo la autoconservación antes que la humanidad. Y yo solo le dejé allí, se atragantó Rick con los ojos llenos de lágrimas y el rostro contorsionado por el remordimiento. El testimonio de Mike fue aún más doloroso. Al principio no podía hablar. Sus hombros temblaban, su cuerpo se arrugaba bajo el peso de su culpa. Cuando por fin habló, su voz era apenas un susurro. Pensamos que si nos íbamos pararía, dijo Mike. Pero no fue así. Creció día tras día, noche tras noche, hasta que no pudimos vivir con ello. El juez, aunque estoico, parecía conmovido por la desnudez de las confesiones. El ambiente de la sala estaba cargado de electricidad que se filtraba a través de las paredes por todas las rendijas. Los dibujos de la sala que siguieron capturaron el momento. Rick y Mike derrumbándose, confesando no con arrogancia, sino con absoluta derrota. No se trataba solo del dolor de Frank Fritz, sino del derrumbe de la confianza del público en dos hombres que habían sido iconos de la televisión. Cuando la acusación terminó, no hubo necesidad de un gran discurso. Los hechos y las confesiones hablaban por sí solos. Tras un largo silencio, el juez anunció que el caso pasaría a juicio completo por los cargos de asesinato en segundo grado y conspiración para ocultar una muerte. Se denegó la libertad bajo fianza. Rick y Mike fueron esposados inmediatamente. Mientras se los llevaban, Rick intentaba mirar a los Frank, movía los labios pero no le salían palabras. Mike agachó la cabeza como si no pudiera enfrentarse al mundo que había ayudado a destruir. Fuera, la multitud se congregó no para vitorear, sino para soltar un gemido bajo y brumoso. Algunos sostenían velas, otros permanecían inmóviles con las cabezas inclinadas. La familia de Frank emitió un breve comunicado dando las gracias al público y pidiendo privacidad, mientras siguen llorando a su hijo, hermano y amigo. En algún lugar, Frank Fritz probablemente esté mirando, observando cómo se empieza a hacer la justicia que le fue robada. El caso no solo marca el final de dos legados televisivos, sino que también sacude la forma en que el público ve los reality shows. En los próximos días se seguirán analizando los cargos, las posibles condenas y el destino de Rick Harrison y Mike Wolf entre rejas. Un sistema judicial a menudo criticado por favorecer a las celebridades se ha mostrado inflexible. Rick y Mike ya no son estrellas, son acusados que se enfrentan a un futuro sombrío, donde la justicia promete ser tan brutal, reveladora e inolvidable como lo que ocurrió en la sala. El fiscal del distrito, veterano de muchos casos de gran repercusión, actuó con rapidez. Pocos días después de la confesión se presentaron cargos formales contra Rick y Mike: asesinato en segundo grado, conspiración para ocultar una muerte, obstrucción a la justicia y manipulación de pruebas. Rápidamente surgieron otras demandas civiles de la familia de Frank Fritz y sus socios comerciales, alegando años de mala conducta financiera. El cargo de asesinato en segundo grado conlleva una pena máxima de cadena perpetua sin libertad condicional. La acusación de conspiración, si se demuestra, podría añadir décadas. Para dos hombres que rondaban los 60 años, el resultado potencial equivalía a una cadena perpetua, incluso si evitaban el castigo más severo. A pesar de las devastadoras confesiones registradas,
Los abogados defensores de Rick y Mike se pusieron inmediatamente en modo supervivencia. Idearon una estrategia no para limpiar sus nombres, tarea imposible, sino para minimizar el daño para salvar lo poco que les quedaba de libertad. A las pocas horas, un comunicado de prensa del equipo legal afirmaba que las confesiones se habían hecho bajo estrés emocional, sin la presencia de un abogado adecuado. Argumentaron que las acciones de Rick y Mike constituían homicidio involuntario, no asesinato. La distinción era crucial y podía reducir sus condenas a cadena perpetua en una fracción si lograban convencer al tribunal. El homicidio implica descuido más que intención, un accidente trágico más que un acto intencionado. Los abogados pintaron un cuadro de dos hombres en pánico, asustados, tomando malas decisiones, no asesinos a sangre fría. Hicieron hincapié en el impecable historial de Rick y Mike, sus actividades benéficas y su papel como pilares de su comunidad. Se alinearon testigos antiguos, socios, admiradores, incluso parientes lejanos, dispuestos a dar fe de su integridad. El objetivo era aportar algo de humanidad a una imagen destrozada tras la viralización de la confesión. Era una estrategia clásica, no para demostrar la inocencia, sino para sembrar la duda sobre los motivos y la intención. Mientras tanto, los fiscales construyeron su caso con una eficiencia despiadada. Citaron correos electrónicos, mensajes de texto y documentos financieros de casi una década. Se ejecutaron órdenes de registro y se incautaron discos duros, notas manuscritas y cajas de seguridad que contenían pruebas de los esfuerzos realizados para excluir a Frank de los negocios. Los hallazgos pintaron un cuadro condenatorio. Varios correos electrónicos entre Rick y Mike mencionaban la preocupación de que Frank se volviera loco si descubría el alcance de la manipulación financiera. En una de las escalofriantes conversaciones, Mike escribió: «Tenemos que acabar con él antes de que él acabe con nosotros». Si se trataba de una forma de hablar o de un plan real, se ha convertido en objeto de un intenso debate entre los analistas jurídicos de todo el país. El caso se ha vuelto cada vez más complejo, las pruebas se acumulan y las estrategias legales de ambas partes se afinan en una batalla que podría marcar no solo el destino de Rick y Mike, sino también la forma en que el público ve la justicia en los casos de celebridades. La acusación de obstrucción a la justicia se deriva de las acciones llevadas a cabo inmediatamente después de la muerte de Frank. Las imágenes de vigilancia, los datos de seguimiento por GPS y los registros de teléfonos móviles muestran que Rick y Mike estuvieron cerca de la casa de Frank durante más de una hora después del enfrentamiento, mucho más tiempo del que afirmaron inicialmente. Los equipos forenses descubrieron pruebas de un esfuerzo de limpieza dentro de la casa de Frank. Se borraron superficies, se destruyeron discos duros y desaparecieron elementos cruciales para cualquier investigación. La acusación de conspiración es más compleja pero igualmente condenatoria. Se alega que Rick y Mike discutieron la posibilidad de silenciar a Frank en los días previos a la fatídica confrontación. Los fiscales sostienen que no fue un arrebato momentáneo, sino la culminación de un miedo, una codicia y un resentimiento crecientes. La opinión pública estaba dividida, pero rápidamente se volvió contra Rick y Mike. Las encuestas realizadas por las principales cadenas de televisión mostraron que más del 70% de los espectadores creían que los hombres merecían la pena máxima. Los fans que antaño los idolatraban inundaron las redes sociales con airados mensajes en los que pedían justicia, responsabilidades y una pena de prisión acorde con el nivel de traición. Sin embargo, los abogados de Rick y Mike siguieron insistiendo en su historia. Argumentaron que Frank se había vuelto cada vez más inestable en el incidente, citando mensajes de texto en los que Frank expresaba pensamientos suicidas. Alegaron que Rick y Mike intentaban ayudar a Frank, no hacerle daño, y que la tragedia fue el resultado de emociones desbordadas, no un acto deliberado. También aludieron a la posibilidad de una defensa basada en la salud mental, argumentando que años de presión, fama y el estrés de la telerrealidad contribuyeron a un colapso mental que condujo al enfrentamiento fatal. Se llamó a psicólogos, algunos de los cuales estaban dispuestos a testificar que Rick y Mike sufrían síntomas de ansiedad, depresión y trastorno de estrés postraumático
derivados de sus años en el candelero. El tribunal ha programado una vista preliminar para determinar si hay pruebas suficientes para proceder a un juicio conjurado. Es una formalidad, todo el mundo sabe que hay pruebas más que suficientes. La cuestión no es si Rick y Mike irán a juicio, sino lo mal que irá. Habrá más secretos oscuros, negocios turbios, traiciones secretas, quizá incluso nuevos delitos acechando bajo la superficie. Hay rumores de otras víctimas, socios acusados de fraude, anticuarios, que afirman haber sido amenazados. Se han utilizado tácticas de intimidación con antiguos empleados que incluso aluden a un ambiente tóxico y abusivo oculto tras las encantadoras sonrisas de la televisión. Si Rick y Mike deciden luchar, podrían arrastrar a decenas de personas con ellos. Pero hay otra posibilidad, un acuerdo. Algunos expertos legales especulan con que los abogados de Rick y Mike están buscando un acuerdo secreto, ofreciendo plena cooperación a cambio de una sentencia más leve. Si pueden proporcionar información sobre otros implicados o sacar a la luz escándalos mayores aún ocultos al público, podrían evitar la cadena perpetua. Sus confesiones destruyeron sus carreras, sus reputaciones y sus familias. Ninguna cadena de televisión los volvería a tocar. Ninguna convención de antigüedades les daría la bienvenida. Se convirtieron en terroríficos cuentos con moralejas sobre cómo la fama, cuando se mezcla con la ambición desenfrenada y la traición, puede volverse trágica. Y sobre todos ellos se cernía el recuerdo de Frank Fritz, un hombre que amaba la carretera, que encontró la alegría en los tesoros olvidados de América, que confió en sus amigos, hasta que esa confianza se convirtió en su perdición. No importa qué maniobras legales se intenten, no importa lo hábiles que sean los abogados o lo comprensivos que sean los jurados, hay una verdad que nunca se puede borrar. Frank se ha ido, y nada de lo que Rick Harrison o Mike Wolf puedan hacer ahora podrá traerlo de vuelta. En la próxima entrega exploraremos los últimos días de la vida de Frank Fritz, tal y como los han revelado los investigadores. Las nuevas pruebas que van apareciendo, los desgarradores detalles de sus últimos momentos y el escalofriante retrato de la traición que los investigadores han reconstruido tras meses de minucioso trabajo. Porque las ramificaciones legales pueden haber sellado el destino de Rick y Mike, pero las ramificaciones emocionales, el devastador coste humano de sus acciones, perseguirán a todos los implicados para siempre. A menudo se dice que la retrospectiva revela verdades que nunca estuvimos preparados para afrontar. En el caso de Frank Fritz, ese viejo dicho ha demostrado ser dolorosamente cierto. En los meses transcurridos desde las confesiones de Rick Harrison y Mike Wolf, los investigadores han reconstruido minuciosamente los últimos días de Frank, elaborando un inquietante retrato de traición, aislamiento, y de un hombre que sabía que su mundo se desmoronaba más rápido de lo que él podía mantenerlo unido. Frank nunca fue un poser. A pesar de años de apariciones en la televisión nacional, mantuvo un estilo de vida modesto. Vivía en una casa en Iowa, lejos de las brillantes luces de Hollywood o Las Vegas. Su mundo giraba en torno a placeres sencillos, ferias de antigüedades, comedores locales, paseos en moto por caminos de tierra. Nunca le interesó la máquina de la fama que Rick y Mike habían abrazado. Para Frank, el amor siempre se centraba en la cosecha, no en los cimientos. Sin embargo, era esa sencillez, ese compromiso inquebrantable con la autenticidad, lo que quizá le convertía en una amenaza para el creciente imperio que sus viejos amigos estaban tan desesperados por proteger. Los investigadores descubrieron que en los últimos 3 meses de su vida, Frank se había vuelto cada vez más paranoico. Se hicieron numerosas llamadas a investigadores privados. Al parecer, Frank creía que le seguían. Confió a un vecino que creía que su teléfono estaba pinchado. Algunos tacharon estas preocupaciones de divagaciones de un hombre estresado, pero a medida que surgieron nuevas pruebas quedó claro que Frank no estaba imaginando cosas. Las grabaciones de las cámaras de seguridad de los comercios cercanos al domicilio de Frank mostraban coches extraños aparcados cerca de su casa a horas intempestivas. Los registros telefónicos revelaron una serie de llamadas perdidas al número de Frank, originadas desde teléfonos desechables. Los investigadores rastrearon al menos 2 de estos dispositivos hasta servicios de prepago adquiridos en Las Vegas, donde vivía Rick Harrison. ¿Fue esto intimidación, vigilancia o una campaña psicológica para desgastar a Frank antes de que pudiera revelar lo que había descubierto?
Las pruebas apuntan a un esfuerzo calculado para mantener a Frank aislado, asustado y en silencio. En sus últimas conversaciones grabadas, mensajes de voz dejados a un amigo abogado de confianza, el tono de Frank pasa de desafiante a temeroso. «Creo que ya no estoy a salvo», dice Frank en un escalofriante mensaje. «Creo que vienen a por mí. Creo que tienen un plan». A pesar de sus temores, Frank siguió adelante. Los investigadores encontraron un tesoro de documentos escondidos en su casa, cuidadosamente organizados y catalogados. Extractos bancarios, títulos de propiedad, correos electrónicos que describían negocios de los que había sido excluido. Era un tesoro de pruebas potenciales contra Rick y Mike, suficiente no solo para exponer las irregularidades financieras, sino potencialmente descarrilar toda su carrera televisiva. Frank empezó a redactar cartas a cadenas patrocinadores e incluso agencias federales con la intención de denunciar lo que consideraba años de traición y fraude, pero nunca llegó a enviarlas. Según los investigadores, Frank había programado una reunión con un destacado periodista que había sacado a la luz la corrupción en la industria del entretenimiento. La reunión estaba prevista para la mañana siguiente al fatídico enfrentamiento. Frank nunca se presentó. La cronología es brutal en sus detalles. La tarde de su muerte, Frank fue visto con vida por última vez sobre las 19 horas, recogiendo comida para llevar en un restaurante local. En las imágenes de vigilancia se le ve sonriendo a la cajera y sacando una bolsa de comida a la fresca noche. Nada inusual, ningún signo de miedo, ninguna sensación de que la noche acabaría en tragedia. Hacia las 20:15 horas, la cámara de seguridad de un vecino grabó la llegada de dos vehículos que coincidían con las descripciones del todoterreno de Rick y la camioneta de Mike. Aparcaron a poca distancia de la casa de Frank y se acercaron a pie. A las 21:02 horas, la misma cámara grabó la salida a toda prisa de los dos vehículos. En las horas siguientes, la casa de Frank permaneció a oscuras. Su comida sin tocar en la mesa de la cocina, su teléfono sonó varias veces, incluso el del periodista con el que había quedado. Nadie contestó. Cuando los investigadores entraron por fin en la casa, la escena era espeluznante. Los signos de lucha eran evidentes. Una silla volcada, una lámpara rota, una mancha de sangre visible en el suelo de madera. Pero lo inquietante es que también había indicios de un intento de limpieza. Se habían limpiado las superficies. Los objetos se habían reorganizado apresuradamente para ocultar los signos de violencia. Posteriormente, los análisis forenses revelaron la presencia de restos de ADN de Rick y Mike en objetos repartidos por toda la casa. El informe del forense concluyó que Frank murió de un traumatismo craneal por objeto contundente consistente con una caída o una agresión. El informe también indicaba que de haber recibido atención médica inmediata, Frank probablemente habría sobrevivido. No murió en el acto. Sufrió, esperó, y no vino nadie. La prueba más inquietante se encontró en el salón de Frank. Una pequeña grabadora portátil rota pero recuperable. En él había una grabación del enfrentamiento final. Mientras que algunos pasajes son difíciles de descifrar, algunas frases son lo suficientemente claras como para enviar un escalofrío por la espina dorsal del oyente. «¿Crees que puedes destruirnos?», grita una voz identificada como la de Rick. Otra voz, la de Mike, sigue seguida de una refriega, un fuerte golpe, un largo y agonizante silencio. El audio termina abruptamente. Los investigadores creen que Rick y Mike no sabían que la grabadora estaba funcionando. Grabó sus crímenes en tiempo real, sellando sus destinos mucho antes de sus confesiones en los tribunales. Los últimos días de Frank no estuvieron marcados por la paz o la reconciliación, sino por la implacable búsqueda de la verdad por parte de un hombre que se dio cuenta demasiado tarde del peligro que corría. No solo fue víctima de la violencia, sino también de la traición. Un hombre que una vez creyó en una hermandad de sueños compartidos, se convirtió en una amenaza que había que eliminar. Tras la muerte de Frank, su familia y amigos crearon una fundación en su nombre, dedicada a apoyar a las víctimas de la traición, la explotación financiera y la corrupción laboral. Prometieron que el legado de Frank no se definiría por la tragedia de su muerte, sino por la fuerza y la integridad con las que vivió. Mientras tanto, los investigadores continúan su trabajo escudriñando cada aspecto de los negocios de Rick y Mike, decididos a sacar a la luz todo el alcance de sus fechorías.
porque aunque los últimos días de Frank han terminado las consecuencias para los responsables, no han hecho más que empezar. En la próxima entrega, exploraremos el terremoto cultural provocado por la caída de Rick y Mike, cómo los fans, los medios de comunicación e incluso los antiguos amigos reaccionaron ante la traición y cómo estrellas antaño queridas se convirtieron en cuentos con moraleja para una generación. Porque cuando por fin salga a la luz, la verdad no solo acabará con 2 carreras, sino que lo cambiará todo. La reacción pública a las declaraciones de culpabilidad de Rick Harrison y Mike Wolf fue algo más que indignación, ni se limitó al típico ciclo de escándalos y disculpas que suele seguir a la caída de figuras de alto perfil. Lo que siguió a su colapso en los tribunales fue algo mucho más grande, mucho más profundo. Fue un terremoto cultural, una repentina toma de conciencia colectiva de que los rostros que los estadounidenses habían invitado a sus hogares durante más de una década eran capaces de una traición indescriptible. Al principio la reacción fue de incredulidad. En las horas posteriores a la filtración del vídeo, las redes sociales estallaron en un frenesí de especulaciones. Los fans se aferraban desesperadamente a la idea de que debía de haber algún error. Se suponía que Rick y Mike no eran villanos, que eran simpáticos cercanos casi de la familia. Pero a medida que salían a la luz, las declaraciones oficiales, que los documentos judiciales confirmaban las confesiones y que los periodistas reconstruían la horrible verdad, la negación dio paso a la devastación. Los principales medios de comunicación cubrieron la historia. Se dedicaron segmentos especiales a relatar el ascenso y la caída de Rick y Mike. Antiguos fans concedieron entrevistas entre lágrimas, contando lo mucho que el programa había significado para ellos, cómo el ingenio de Rick y el entusiasmo de Mike habían sido un consuelo en tiempos difíciles. Ahora ese consuelo se ha empañado. Esa confianza se ha hecho añicos. TikTok se ha convertido en un hervidero de crudas reacciones emocionales. Los usuarios publican viejos vídeos de estrellas del empeño y recolectores estadounidenses analizando cada mirada, cada sonrisa, cada pequeño enfrentamiento, en busca de signos de oscuridad oculta. Lo que antes parecían bromas entre amigos adquiere ahora un tono chai servil. Cuentas enteras de fans antes dedicadas a homenajear a las estrellas se han transformado de la noche a la mañana en páginas en memoria de Frank Fritz, llorando a un hombre traicionado por las personas en las que más confiaba. YouTube explotó con vídeos de comentarios. Tanto los detectives aficionados como los periodistas profesionales indagaron en el pasado de Rick y Mike, sacando a la luz pleitos olvidados, acusaciones susurradas de prácticas empresariales turbias y anécdotas de antiguos empleados que describían una cultura tóxica de codicia y engaño. Estas revelaciones no hicieron más que echar leña al fuego, convenciendo a muchos de que la muerte de Frank Fritz no fue un trágico accidente, sino la consecuencia inevitable de una ambición desmedida. Incluso Hollywood se dio cuenta. Los presentadores de tertulias nocturnas, al principio cautos por respeto a los Frank, pronto empezaron a burlarse de Rick y Mike en mordaces monólogos. Las sátiras retrataban a la pareja como villanos de dibujos animados, con sus personalidades antes adorables convertidas en caricaturas de egoísmo y crueldad. La telerrealidad, antes considerada una forma inofensiva de entretenimiento, se enfrentó a un nuevo escrutinio. Las cadenas se apresuraron a revisar los contratos, investigar a sus estrellas y aplicar una supervisión más estricta. Las grandes marcas que habían colaborado con Rick y Mike no tardaron en cortar lazos. Los centros comerciales retiraron los carteles con sus imágenes. Las tiendas de recuerdos retiraron de sus estantes los artículos firmados. Las subastas que antes anunciaban con orgullo artículos elegidos por Mike Wolf o tasados por Rick Harrison cambiaron discretamente de marca, moviéndose lo más rápidamente posible para distanciarse del escándalo. Y luego estaban las reacciones personales. Colegas del mundo de las antigüedades expresaron su dolor y su enfado. Algunos recordaron momentos en los que Frank les confió que se sentía marginado sobre la creciente tensión entre bastidores. Muchos admitieron que no habían tenido en cuenta sus preocupaciones en ese momento, asumiendo que se trataba de la fricción normal de una asociación a largo plazo.
Ahora se lamentan y se preguntan si podrían haber hecho o dicho algo para evitar la tragedia. Independientemente de la dirección que tome el debate, hay un hecho innegable. La traición no fue solo personal, sino cultural, una ruptura de la confianza entre los famosos y el público que dejó profundas cicatrices. La historia de Frank Fritz se convirtió en un icono, un cuento con moraleja sobre la lealtad, la ambición y el coste humano del ego desenfrenado. Su imagen, que antaño descansaba tranquilamente junto a la de Mike en viejas carátulas de DVD, ahora permanece sola como recordatorio del coste que supone sacrificar la amistad en el altar de la codicia. Mientras tanto, Rick y Mike permanecían a la expectativa, y su silencio público no hacía sino aumentar la ira de la opinión pública. Los juristas especulaban sobre sus posibilidades en el juicio, pero en el tribunal de la opinión pública el veredicto ya estaba decidido. Gracias por seguirnos hasta el final de este viaje para descubrir estos impactantes secretos. No olvides darle a me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte más historias apasionantes. Volveremos con más verdades impactantes. Nos vemos en los próximos vídeos.